Hola y bienvenidos todos a este programa tan especial del Encuentro Mariano 2025. El día de hoy les tenemos un programa súper especial, muy hermoso, que es la indulgencia plenaria. Y sobre todo, recordemos que la indulgencia plenaria es un regalo tan hermoso que Dios, en su infinita misericordia, nos dio a todos y sobre todo que la Iglesia Católica lo ofrece. Probablemente en algún momento de nuestra vida hemos escuchado este término, qué es la indulgencia plenaria, para qué sirve, cómo funciona, si es algún término nuevo que la Iglesia se inventó y sobre todo cómo va relacionado con el encuentro mariano. Para ello y resolver todas estas dudas, vinimos el día de hoy al santuario, donde contamos con la presencia de nuestro querido sacerdote Juan Pablo de Ledesma. Muchísimas gracias, Roxanne, y un saludo también a todas las personas que nos están escuchando. Y tienes mucha razón, la indulgencia que se puede ganar todos los días es un privilegio muy especial en este año jubilar. Es un año santo que decretó el Papa León, como todos ustedes saben, para aprovechar esta virtud que es la esperanza. Nos ha animado a ser peregrinos de la esperanza y como un regalo, porque la indulgencia hay que verla así, no con un término como legalista, ¿no? Yo hago una cosa y recibo otra, hago algo bueno y recibo un premio. La indulgencia es una manifestación de la misericordia de Dios. Esto es muy importante entenderlo, porque solo se entiende la indulgencia desde el amor y no como a veces nos la han enseñado o tenemos un poquito en la memoria o en la mente el recuerdo de Lutero con esas 95 tesis que dice la historia, que no fue realmente así, que clavó en la catedral de Wittenberg, ¿no? La indulgencia, de nuevo, es un acto de amor, de misericordia que la Iglesia concede porque existe la intercesión, la comunión de los santos. ¿En qué consiste la indulgencia? Todos nosotros sabemos que al menos, Roxanne, no te voy a preguntar, pero yo creo que todos nosotros con mucho realismo al menos pecamos un poquito cada día. Dice la Escritura que el justo cae 7 veces. Imagínense los que no somos justos, ¿no? Bueno, pues cada pecado, recordemos, es un delito, incurre alguien en una culpa y la culpa conlleva a una pena. Esto es algo muy normal que todos entendemos. Ponemos un ejemplo. Imagínate, tú has llegado aquí a esta capillita dedicada a la Virgen de Guadalupe, te emocionas, te despistas y me rompes un vidrio. Y yo te diría, Roxanne, eres muy buena, has rezado mucho, pero pues yo te perdono. Yo te perdono porque el vidrio pues es un vidrio, pero son 3.000 pesos. La confesión es ese, Roxanne, yo te perdono. Rompiste un vidrio, te perdono. Pero la indulgencia, es decir, cubrir por la pena de vida, resarcir, reparar, me tienes que pagar los 3.000 pesos. Y eso es lo que la Iglesia, por la comunión con los santos, por el poder de intercesión que tiene, nos concede este año por algunos actos concretos que ahora vamos a explicar. Entonces, aquí viene muy bien, también explicado, muy dinámico. La indulgencia es, imagínense ustedes, otro ejemplo, el pecado es clavar un clavo en esta madera. Como por eso el hoyito ahí, para darle la explicación. Como los clavos en la cruz de Jesús. La confesión saca el clavo, pero ¿qué queda aquí? Un hueco. El hoyito, el huequito. Y entonces hay que resanar con buenos actos, actos de amor, de misericordia, que son en concreto, y la Iglesia, como es madre y es maestra, nos lo pone muy fácil. Lo primero es la confesión sacramental. La Iglesia recomienda en la semana, o incluso hace años la Santa Sede emanó una lista de indulgencias, un enquiridion de indulgencias, y decía que hasta 20 días puedes dilatar un poquito tu confesión. Entonces hace falta la confesión sacramental, la comunión en ese día y rezar por las intenciones del Santo Padre. Al menos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. A veces piden un credo, otra oración, incluso se puede suplir con oración mental. Y ya puedes realizar también una obra de misericordia, un acto de caridad, visitar un enfermo,
rezar por vivos y difuntos, y así completas lo que sería la indulgencia plenaria, que solo se aplica, de nuevo, para reparar tus vidrios rotos, tu propio pecado, la pena que deberías reparar si no es en esta vida, y por eso creo que podemos creer muy fácilmente en el purgatorio. Si no lo reparas en esta vida, pues no te preocupes, en la siguiente vida tendrás otro momento, otro espacio, otro tiempo, son otras categorías, ya lo sabemos, pero eso es lo que llamamos purgatorio. Ese resanar, ese reparar, ese hacer justicia con los males que hemos cometido en esta vida. Pues este es el concepto de indulgencia y cómo podemos ganar una indulgencia y al mismo tiempo pues darnos cuenta de que no es algo, no sé, una creación de la Iglesia o algo así que surgió. Algo nuevo que salga. Sí, es algo muy sencillo que se entiende muy fácilmente y la invitación sería pues aprovechar, como decíamos, esa indulgencia que se aplica por uno mismo o por un ser difunto, un ser querido. Cuando se aplica para uno mismo, ¿cómo se podría hacer? O sea, ¿qué pasos hay que seguir o cómo se hace? Esos que hemos mencionado, basta que tengas la intención de reparar por tus pecados y ofreces esa confesión sacramental, esa comunión y ese rezo por las intenciones del Santo Padre. Lo que más repara, sabemos, es el amor. El amor cubre una multitud de pecados. Por eso las obras de misericordia es lo que más le agrada a Dios nuestro Señor. Y eso es lo que más repara y resarce y hace que el hoyito se llene, se vuelva a resanar. Padre, como usted sabe, vamos a tener nuestro evento que es el Encuentro Mariano y se ha propuesto que los que participen en este evento tengan la indulgencia plenaria. ¿Cómo es que va relacionado la indulgencia plenaria con este encuentro? ¿Cómo lo vamos a poder relacionar? El obispo de cada diócesis tiene el privilegio también, a veces consultando directamente a la Santa Sede, a través de la penitenciaría apostólica, que sería el dicasterio encargado de las indulgencias, así como de los pecados reservados y otras funciones. Entonces, entiendo que ya Monseñor Pedro Pablo, por la autoridad que tiene como obispo diocesano en el marco de este año santo, año de la esperanza, año jubilar, tiene pues esa autoridad. También él nos ha concedido, no solamente pues para este encuentro mariano tan importante, el que algunas sedes, algunas parroquias o santuarios sean meta de peregrinación. Como es este para ganar caso, la indulgencia plenaria. Digo, no quería hacer propaganda, ¿no? Pero adelante, no solamente adelante. el santuario de María Desatadora de Nudos, obviamente Catedral, que tiene Puerta Santa. No sabía eso. Y también Guadalupe es meta de peregrinación. Creo que en Cozumel lo concedió también y creo que también está pensando en una parroquia ya más en la zona maya, porque se entiende que no todas las personas por las distancias pueden peregrinar. Pero sí hay como 3 o 4 metas de peregrinación, que sería lo equivalente a una Puerta Santa, ahora en nuestra diócesis. O sea que si nosotros visitamos esas iglesias o catedrales, santuarios en particular, vamos a poder ganar una indulgencia plenaria. Así es, por eso ustedes el día de hoy son afortunados. Y recuerden que para ganar la indulgencia plenaria pueden visitar el santuario, catedral, y este 29 de noviembre vamos a poder ganar nuestra indulgencia plenaria en el Encuentro Mariano. Para ello, Padre, si nos puede explicar cuáles son los requisitos para poder ganar esta indulgencia plenaria. Recordemos que el primero es estar en gracia de Dios, por lo tanto, aunque ya vamos a tener la gran concelebración eucarística, vamos a recibir la comunión, va a haber una serie de grandes confesores, estos ministros de la misericordia, que van a estar ahí escuchando confesiones durante todo el día, segundo requisito. También se va a rezar por las intenciones del Santo Padre, sea en la misma celebración eucarística o en privado, y a cada uno pues rezará su Padre Nuestro, Ave María, Gloria, Credo, lo que Dios le inspire, al menos esas oraciones que marca la Iglesia. Y el hecho de participar en este evento tan importante, en este encuentro mariano, concede, por autoridad del obispo, la indulgencia plenaria. Por eso es una gracia muy especial, muy particular, que todos debemos aprovechar, y de nuevo lo aplicamos por uno mismo
para resarcir, reparar por los propios pecados, o por un ser querido ya difunto, para que Dios mediante salga lo antes posible del purgatorio y siga intercediendo por nosotros. Padre, una pregunta muy común que nos llegan a hacer es que si alguien que no es católico puede ganar también esta indulgencia plenaria. Lo que es indulgencia plenaria yo creo que forma parte del tesoro de la Iglesia Católica. No obstante, recordemos, la indulgencia es una manifestación de misericordia. La persona que rece, pues obviamente no va a quedar sin respuesta, y alguna gracia, algún bien, algún beneficio recibirá de Dios. Tanto así como una indulgencia plenaria, pues no. Pero obviamente no cae en desecho toda oración que llega al corazón de Dios. Padre, y otra pregunta también que nos hacen muy común. ¿Para quién podemos aplicar la indulgencia plenaria? ¿La podemos aplicar para uno mismo o para alguien más? Se aplica por vivos y difuntos. Vivos es solamente la persona, el sujeto que realiza la indulgencia, y difuntos cualquier persona por la que quieras reparar o en tu corazón sientas que necesita de esa intercesión o de esas oraciones. ¿Por qué no se puede aplicar para alguien que está vivo? Pues porque así lo ha querido la Iglesia y tiene su sentido. La indulgencia repara las propias faltas o las de un ser difunto que ya no puede por sí mismo valerse o pedir esa intercesión o esa intermisión de sus pecados. A los otros les toca su propia responsabilidad. Su propia salvación. En el sentido de que, a ver, yo te puedo ayudar con mis oraciones, pero el reparar por tus pecados, acuérdate el ejemplo del vidrio. De la ventana. Sí. Sí, así que la salvación es personal y mientras estemos vivos. Aquella frase de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Sin ti. Padre, también si nos podría aclarar cuál es la diferencia entre la indulgencia parcial y la plenaria. La Iglesia contempla estas dos posibilidades, de nuevo dos manifestaciones de misericordia. La diferencia esencial es que indulgencia plenaria solamente se puede ganar una al día, y parciales todas las que quieras. Y también la indulgencia parcial suele ocurrir cuando no se dan todas las condiciones de la indulgencia plenaria. Por ejemplo, un requisito que no había mencionado, porque no quiero desanimar a las personas, es que además de los requisitos que hemos comentado, la Iglesia pide que la persona en cuestión esté completamente desarraigada, desapegada incluso del pecado venial. Entonces, esto es un poco complicado y difícil, ahí eso solo lo mide Dios y la propia conciencia. Entonces yo creo que Dios cierra un ojo y dice, bueno, indulgencia total, ¿no? Completa. Porque estoy convencido, la mayoría de las indulgencias yo creo que son parciales, precisamente porque falta esa característica o condición. Pero bueno, esto no hay que decirlo muy en alto para no desanimar a nadie, pero al contrario, para animarnos a buscar más la santidad. Y también aclarar y sobre todo invitarlos que en el encuentro mariano vamos a estar con increíbles sacerdotes que van a estar todo el día confesando, para que ya sea que te confieses de los pecados veniales hasta tus pecados ahí que traes cargando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, el encuentro mariano vas a encontrar un montón de actividades donde vas a tener ese encuentro con Dios y con la Virgen María. Padre, y tenemos una pregunta más. ¿Qué significa el desapego del pecado y sobre todo cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Ya ve que con la actualidad, con tantas cosas que tenemos, ¿cómo podemos llevarlo a la realidad? Bueno, pues tú recordarás, Roxanne, que en la Iglesia distinguimos lo que es un pecado grave, algo que atenta contra alguno de los 10 mandamientos en materia grave, en la que has tenido un pleno conocimiento y pleno consentimiento, es decir, cuando entran las facultades superiores del hombre, de la mujer, que es la inteligencia y la voluntad, ¿no? Bajamos un escalón y la mayoría de los pecados, esperemos, pues son veniales, es decir, cuando no es materia tan grave, o siendo materia grave, te ha faltado conocimiento o no ha habido un pleno consentimiento. Bajamos otro escalón y ya comienzan lo que son las faltas deliberadas, ¿no? Las faltas es una materia mínima y tuviste conocimiento y consentimiento más o menos pleno. Y luego ahí vienen las imperfecciones, que es la mayoría de las acciones que realizamos, donde por nuestra debilidad, nuestra humanidad, pues nos falta conciencia y sobre todo nos falta un consentimiento pleno y no es materia o es materia insignificante.
Cuando la Iglesia pide todo desarraigo, todo desapego, incluso de pecado venial, está mirando sobre todo a la intención. Es decir, yo tengo la intención, aunque sé, el justo cae 7 veces al día, de que voy a caer, de que soy débil, pero al menos tengo la intención, como cuando acude uno a la confesión, sé que voy a caer en los mismos pecados. Pero, dicen los moralistas, que al menos hay que tener el mínimo de intención de no volver a pecar, al menos el mínimo, y ya con eso, el entrar en la confesión con un dolor que llama la Iglesia de atrición, un dolor imperfecto, en la misma confesión se transforma en dolor perfecto, en contrición perfecta. Bueno, algo así sucede con las indulgencias. Por lo tanto, tendríamos que tener al menos la intención de, bueno, voy a poner el esfuerzo, sé que soy un pecador, sé que voy a volver a caer, pero la misericordia, esa es la palabra clave, la misericordia de Dios, que es la que concede la indulgencia, está muy por encima de mis debilidades y de mis miserias. Padre, ¿y cómo surge este término de la indulgencia plenaria? Normalmente pensamos que surge en el tiempo de Lutero, porque se hizo precisamente muy famoso ese rechazo que él tuvo hacia la Iglesia Católica, apoyándose sobre todo en el comercio de las indulgencias, porque los papas, los cardenales de la época, concedían las indulgencias como reparación de los pecados, pero pidiendo pues un precio o algo a cambio, ¿no? O el ir incluso a pelear, a luchar en Tierra Santa era indulgencia plenaria. Pero realmente la indulgencia está desde los orígenes de la Iglesia. Recordemos cómo desde los primeros siglos, cuando los escritores y padres de la Iglesia mencionan los pasos de la confesión, nosotros ahora en el Catecismo tenemos 5, ellos parten de 3. El primero es la confesión, confesio decían ellos, ¿no? La confesión de los pecados. Después venía el dolor de los pecados y el tercero era la satisfacción, y a veces es el que más descuidamos, y ahí entra el concepto de la indulgencia. La satisfacción no es solamente la penitencia que te pone el Padre y que tienes que cumplir, sino cómo tienes que satisfacer, cómo tienes que reparar, resarcir por ese pecado. Entonces el concepto ya está desde los orígenes, en los pasos para la penitencia, para la confesión, pero cobró como mayor vigor, mayor realce, sobre todo en el tiempo de la Reforma con Lutero y la Contrarreforma. Ya la Iglesia lo ha ido mesurando en nuestro siglo y prácticamente hace 30 años emanó un documento que se llama Enquiridion de las indulgencias. Y ahí no solamente explica lo que es una indulgencia, sino que menciona unas 44 aproximadamente que podemos ganar todos los días. Una indulgencia muy sencilla, parcial, es el mismo signo de la cruz, una obra de misericordia, una oración, recibir la comunión, es decir, se nos escapan tantas indulgencias parciales. Y las indulgencias plenarias más fáciles de ganar, aparte del Año Santo o de nuevo pues este encuentro mariano del día 29, cada día uno puede ganar una indulgencia plenaria y la forma más sencilla es adoración durante media hora, o leer la Biblia durante media hora, o más sencillo todavía, más breve, rezar el rosario acompañado. Esa es una de las últimas indulgencias que la Iglesia ha aprobado. Por eso estamos perdiendo muchísimas indulgencias todos los días. Ojalá que esta iniciativa tan hermosa, este encuentro, nos ayude a incentivar mucho más lo que es el amor a la Iglesia, amor a Jesucristo, amor a nuestra Madre Santísima, el amor, la comunión de los santos, el poder de la intercesión y la conciencia de satisfacer por nuestros pecados, el reparar por nuestras culpas, porque eso agrada mucho al corazón de Jesús. Wow, bueno, pues a todos los que nos están viendo ya saben hasta las maneras más sencillas como de ganar las indulgencias plenarias. No hay que desaprovecharlos porque ya vemos que es tan sencillo poder ganarlas y las estamos desaprovechando. ¿Nos podría decir qué es la indulgencia plenaria en una sola palabra o en una sola frase? Mejor una frase que una palabra. Pues me apoyo un poco en la teología. La indulgencia plenaria es una manifestación de la misericordia de Dios por la que quedamos redimidos de nuestras penas, temporales o si no, eternas. Padre, y usted comentó algo sobre la comunión de los santos, ¿si nos podría explicar un poquito más qué es acerca de este tema? Sí, esto es algo apasionante porque tiene que ver con el tesoro de la Iglesia
y las dimensiones de la Iglesia. Muchas veces pensamos que la Iglesia pues es la Iglesia visible, la Iglesia peregrina, la Iglesia que conformamos pues el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, y olvidamos que la Iglesia tiene también otras dimensiones. Está la Iglesia triunfante, que es la de los santos, los beatos, los que ya han alcanzado la perfección, los que están gozando de Dios, viendo a Dios. Está también esa otra dimensión que es la Iglesia de los que se purifican, el purgatorio, la Iglesia purgante. Y por eso hay una interrelación, intercomunión entre estos tres estados o tres dimensiones de la Iglesia. Y esto es muy hermoso porque no solamente las indulgencias interfieren en estos estados, sino que es nuestra oración también. Con tu oración sabes que estás llegando al cielo e interviniendo en el purgatorio y en la tierra. Entonces, esas dimensiones hay que recobrarlas y eso da mucho más sentido y profundidad a nuestra vida cristiana. Padre, ¿y entonces qué pasa con las personas que no pueden asistir a los lugares que están destinados para ganar la indulgencia plenaria o en este caso al encuentro mariano? Pues ya hemos dicho anteriormente, Roxanne, que la Iglesia es madre y el Papa ha concedido el privilegio a estas personas impedidas pues, por enfermedad o incluso las que están en las cárceles a ganar su indulgencia plenaria sin cumplir con estos requisitos, es decir, el ofrecimiento de su enfermedad, de su misma vida, de estar encarcelados, quizás con una comunión espiritual, haciendo un acto de contrición perfecta y ofreciendo este sufrimiento, este dolor o este imprevisto. Entonces sí ganan la indulgencia plenaria también. Eso lo dijo el Papa en la bula con la que decretó este año santo, este año jubilar. O sea, es un privilegio para todos, para toda la Iglesia. La Iglesia es madre, recordemos eso. Y me gustaría terminar con una frase: la misericordia de Dios no tiene límites. Tienes razón, Roxanne, pero también la misericordia de Dios tiene puertas, así como el año jubilar tiene puertas santas. La misericordia de Dios, que es infinita, que no tiene límites, se abre a través de las puertas de la confesión, de la comunión y de la misericordia. Los actos que realizamos, en concreto estas oraciones por las intenciones del Papa y las obras de misericordia. Por eso ojalá que todos peregrinemos. Recordemos que toda peregrinación es exterior, vamos caminando hacia lugares, metas de peregrinación, pero la peregrinación más importante es la interior, la de la conversión, la de volver a Dios a través de estas gracias, de estas manifestaciones que nos concede la Iglesia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre. Y si nos puede dar la bendición para todos los que nos están viendo. Sí. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que Dios los colme de bendiciones y los llene de su santo amor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos en el encuentro mariano.